¿Cómo crear una estrategia de contenidos para redes sociales? Hola, soy Jessica Quero y hoy vamos a ver cómo puedes definir tu estrategia de contenidos para tus redes sociales. Primero de todo, quiero hablarte de qué es una estrategia de contenidos o un plan de contenidos para redes sociales. Esto es un documento en el que se detalla todos los contenidos que vas a compartir en redes sociales según el objetivo que va a perseguir tu estrategia en redes sociales. Es algo que debe de estar contenido en el plan de social media y que te va a servir de guía para planificar ese contenido, saber dónde publicar ese contenido y qué contenido crear para cada una de las redes sociales en las que tengas presencia. ¿Y cómo creamos esa estrategia o ese plan de contenidos para redes sociales? Primero lo que necesitamos es hacer una auditoría de lo que estamos ya compartiendo en redes sociales en el caso de que ya tengamos presencia en redes sociales. ¿Por qué hacemos esta auditoría? Porque lo que necesitamos es analizar en qué punto se encuentran las redes sociales de la marca en este momento actual antes de empezar a definir este plan de acción. Y además queremos saber qué resultados nos ha ido dando cada uno de los contenidos que hemos compartido ya para evitar el tener que hacer esas pruebas que deberíamos de hacer en el caso de que no estuviéramos aún trabajando en las redes sociales y queramos abrirnos nuevos perfiles de redes sociales para seguir una estrategia que nos ayude con nuestro negocio. ¿Qué es exactamente lo que tenemos que analizar? Bien, pues los contenidos que hemos compartido, temática, formato, el lenguaje que hemos utilizado, la frecuencia de publicación que hemos tenido, el diseño, cómo hemos creado esos textos, si los hemos hecho a modo esquemático o los hemos hecho más desarrollados, cómo hemos tratado a esa persona que va a leer ese contenido y todo lo que sea referente al contenido en sí. Además, también podemos ver cuáles son esos recursos que nosotros tenemos para saber si realmente estamos en demasiadas redes sociales o si quizás sería mejor enfocar esos recursos que tenemos disponibles a trabajar muy bien un par de redes sociales y las otras pues dejarlas, digamos, como secundarias, que sigamos actualizando contenidos y demás, pero no dedicarles tantos recursos porque al final tampoco nos van a dar tantos resultados. Una vez tenemos ese análisis interno, vamos a hacer el análisis externo, tanto de la competencia como del sector. Lo que tenemos es que analizar lo mismo que hemos analizado en nuestra cuenta, pero pues yo te recomiendo escoger unos 5 competidores, importante que sean competencia, es decir, que si yo tengo un negocio local de moda y tengo una tiendecita aquí en el barrio, pues Zara realmente no es mi competencia, más que nada porque Zara invierte muchísimo más en publicidad en redes sociales, tiene un equipo detrás, tiene muchísimas más tiendas, por lo tanto es algo con lo que yo no puedo competir, no tengo tantos recursos para competir con Zara, así que podría ser pues otra tienda de barrio que tenga ropa similar a la que yo ofrezco en mi tienda, o del mismo estilo. También lo que puedes hacer si quieres es analizar los referentes, qué están haciendo esas personas, que en este caso sí que, por seguir con el ejemplo, podría ser Zara. Y entonces ya sí que podemos analizar qué es lo que están haciendo, pero obviamente teniendo en cuenta que quizás al no tener esos recursos que tienen disponibles, pues no nos vaya a ser muy útil. En este caso, lo que me gusta sobre todo de analizar la competencia es ver qué es lo que están haciendo para ver cómo nosotros podemos diferenciarnos y también ver qué es lo que parece que funciona mejor en el sector, pues para ir haciendo pruebas y tener una base sobre qué empezar a hacer esas pruebas. Una vez ya tenemos estos análisis hechos, a mí me gusta llevármelo a algo como más visual a través de un análisis DAFO. En un análisis DAFO tenemos las habilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, por lo que todo lo que nosotros ya hemos analizado podemos ponerlo en esos 4 cuadrados para ir analizando qué tenemos que potenciar, qué tenemos que mejorar. Con todo el análisis hecho, lo que tenemos que hacer es irnos a la definición del buyer persona, esa persona concreta, específica, a la que nosotros vamos a dirigir nuestros contenidos en redes sociales. Es decir, nosotros podemos tener un público objetivo y el público objetivo es bastante amplio, pero seguramente dentro de ese público objetivo haya unas características de una persona que realmente tenga más posibilidades de comprar nuestro producto o nuestro servicio, por lo que es importante que nos enfoquemos en llegar a esa persona.
Y para poder llegar a esa persona, pues obviamente tenemos que tenerla muy definida para seguir con los siguientes pasos. Definido el buyer personal, lo que tenemos es que definir los objetivos que nosotros perseguimos en redes sociales. Con objetivos, cuanto más específico sea, obviamente mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Si nuestro objetivo es aumentar las ventas, pues al final es un objetivo que obviamente podemos trabajarlo, pero que no es muy específico, no es muy concreto, es como demasiado amplio. Sin embargo, si nosotros queremos definirlo mucho mejor, pues podemos concretar una red social que vamos a trabajar para aumentar esas ventas, un porcentaje que vamos a aumentar de ventas, un tiempo en el que vamos a aumentar. Por ejemplo, voy a trabajar mi cuenta de Instagram con la estrategia de contenidos que creamos para aumentar un 10% las ventas del servicio de consultoría, por poner un ejemplo, en los próximos 3 meses, en los próximos 4 meses. Entonces, esto está mucho más detallado y lo que nos va a permitir es que luego podamos ir analizando si lo estamos consiguiendo, si nos estamos acercando al objetivo o no. Esto es muy importante, pero además quiero hacerte un apunte. Y es que, aunque nosotros a la hora de crear la estrategia pensemos más a medio o largo plazo, es importante que tengamos en cuenta la situación actual. Por ejemplo, si yo acabo de abrir un negocio, aunque quiera aumentar las ventas, realmente lo que necesita mi negocio en este momento es visibilidad, es que la gente lo conozca. Entonces, no saltemos de un objetivo a otro, sino que vayamos objetivo por objetivo consiguiéndolo. Estos objetivos obviamente van a ir cambiando, igual que nuestra estrategia también va a ir cambiando, igual que nuestro negocio también evoluciona. En base a esos objetivos, el análisis que hemos hecho y la definición del buyer persona, llega el momento en el que vamos a definir esa estrategia de contenidos que vamos a seguir. Primero de todo, lo que tenemos que hacer es ver en qué redes sociales vamos a estar. Es importante, como ya lo hemos analizado, el buyer persona, que nosotros sepamos en qué redes sociales suele pasar más tiempo o le gustan más. Es verdad que en internet tenemos un montón de informes que además se van actualizando anualmente o incluso trimestralmente, con el que tenemos el perfil del seguidor o el usuario de cada una de las redes sociales. Por lo tanto, es importante que estos informes los consultemos para tener esos datos y saber pues que a lo mejor hay una generación concreta o un rango de edad en el que pues está más activo en una red social o en otro, y además pues que conozcamos también, podemos incluso preguntarle a nuestros clientes dónde están, en qué red social pasan más tiempo, porque seguramente ahí sea donde nosotros más tendremos que invertir nuestros recursos. Y no solo definir la red social, sino también qué canal vamos a trabajar. Por ejemplo, en el caso de Instagram tiene diferentes canales, podemos trabajar historias, podemos trabajar reels, podemos trabajar el feed, podemos trabajar los directos. Entonces es importante que en la estrategia de contenidos tengamos claro cómo vamos a trabajarlos, con qué frecuencia vamos a trabajarlos, si hay alguno que quizás vamos a dejarlo como de forma más puntual o para unas acciones concretas, cuando vayamos a hacer un lanzamiento, por ejemplo, vamos a utilizar los directos porque es algo que nos funciona muy bien para conectar. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, es importante que todo esto lo tengamos en cuenta y lo vayamos desarrollando. Una vez tengamos esos canales, pues obviamente ya podemos irnos a los formatos de contenido que vamos a compartir. Si vamos a compartir vídeos cortos, vídeos más largos, infografías, imágenes, carruseles, documentos, solo texto, todas las diferentes opciones que nos dan las redes sociales. Y luego a mí me gusta siempre definir cuáles van a ser nuestros pilares de contenido y las categorías de cada pilar de contenido. Esto ya te lo he hablado en varias veces, varias ocasiones, y pues simplemente por ponerte un ejemplo, yo tengo varios, en concreto tengo 3 pilares de contenido en la estrategia que yo tengo de contenidos para mis redes sociales. Uno de ellos, por ejemplo, es Instagram, y luego dentro de Instagram, que es esa red social en la que me he especializado más, pues comparto trucos, herramientas, consejos, tema de estrategia de contenidos, tema de estrategia más de acciones que puedes realizar en Instagram y cosas que realmente pueden ayudar a mi público objetivo, a ese buyer persona que yo tengo definido. Así que este es el momento en el que debes de definir esos contenidos, el formato que vas a utilizar, en qué canal va a ir, con qué frecuencia vas a publicar y en qué redes sociales, para tenerlo ya todo, digamos, tener esa guía en la que si le dieras esa información a cualquier persona que entrara en tu negocio, pues pudiera desarrollarla y trabajar con ella fácilmente.
Una vez ya tenemos eso, tenemos también que definir el plan de promoción o de difusión de los contenidos. Yo siempre recomiendo que para organizarte mejor y crear esos contenidos con tiempo y antelación suficiente, tengas un calendario de contenidos. Si no sabes de lo que te hablo, tengo un vídeo en mi canal y te lo voy a dejar por aquí arriba para que puedas consultarlo. Pero de esta forma podemos plasmar todos los contenidos que vamos a tratar en un periodo que puede ser, por ejemplo, un mes. A mí me suele gustar trabajar a mes vista, y así también evitamos pues que de repente estemos hablando mucho de algo concreto pero no estemos tocando otros temas que sean interesantes para nuestro negocio. Además de eso, el plan de difusión, o sea, aunque nosotros compartamos los contenidos en redes sociales, nosotros podemos ayudar a esas redes sociales compartiéndolos en otros lugares de internet, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, si seguís mi blog, veréis que seguramente en muchos de los posts que escribo incrusto estos vídeos de mi canal de YouTube. De esta forma, pues la gente que está leyendo ese blog tiene un contenido en vídeo que puede serle útil, interesante y que obviamente tiene que ver con el contenido del post, y puedo derivarlos para atraerlos aquí y que se suscriban a mi canal, o para tener más visualizaciones en mis vídeos. Pero esto no es algo que puedas hacer solo en el blog, pues también puedes hacerlo, por ejemplo, en la newsletter. Si vas a compartir un contenido que realmente es interesante, pues puedes coger el enlace de esa publicación y compartirlo en la newsletter para dirigir gente a que interactúe con ese contenido que has creado. Y en este caso también habría que hablar del tema de la publicidad en redes sociales. Es algo también que es interesante, yo suelo recomendarlo en el caso de que se tengan recursos, de que se pueda realmente invertir, porque obviamente te va a ayudar a tener mucha más visibilidad que trabajándolo en orgánico. Digamos que en orgánico, publicando contenidos, pues es una estrategia a medio largo plazo. Sin embargo, pues si le ponemos publicidad, pues podemos acortar ese proceso y crear una comunidad de forma mucho más rápida. Aunque, como os digo, pues obviamente depende de que dispongamos de esa cantidad que podamos invertir en publicidad o no. Y por último, es importante que también analicemos los resultados de los contenidos. Aquí en el plan, pues lo que podemos es definir cuáles van a ser esas métricas a las que vamos a prestar atención. Incluso podemos crear ya, digamos que el cuadro de seguimiento, si vamos a crear pues un Excel, si vamos a hacerlo con alguna herramienta externa, todo esto definirlo para saber en qué tenemos que fijarnos y con qué periodicidad debemos de analizar esto, para saber si estamos en el buen camino, si esa estrategia de contenidos que hemos creado nos está ayudando a alcanzar ese objetivo o si tenemos que hacer mejoras. Yo siempre os digo que la estrategia, ya sea de contenidos, ya sea el plan de social media, es algo que no es estático. Es decir, igual que nuestro negocio va evolucionando, que nosotros como profesionales y como personas vamos evolucionando, nuestra estrategia también debe de ir evolucionando, porque al final salen nuevas cosas en redes sociales, hay cosas que cambian y es importante que siempre esté plasmado en nuestra estrategia, que siempre podamos ir incluyéndolo, y una de las formas de hacerlo, sin tener que tocar toda la estrategia que nosotros ya tengamos, toda la guía, es a través de estos informes, ¿vale? Nosotros podemos hacer un análisis, hacer un informe, ver qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien y proponer unas mejoras, proponer cosas que podamos hacer, acciones que podamos hacer, contenidos que podamos compartir para, pues obviamente, acercarnos más a ese objetivo, a esa meta que hemos definido. Y por último, ya con esta guía creada, lo que quiero es darte algunos consejos que creo que son interesantes. El primero de ellos es que no crees solo el contenido que a ti te interese como marca. Me encuentro muchas veces con algunos clientes que les cuesta el dejar de publicar eso que ellos creen que va a realmente conseguirle ventas, para de verdad definir una estrategia que en redes sociales que les funcione. Entonces es importante que los contenidos no los creemos pensando en nosotros y en que ese contenido realmente tiene que ir muy enfocado a la venta para realmente vender, sino que tengamos una buena estrategia de contenidos en la que pues vayamos creando comunidad, pensando en ese buyer persona y obviamente haciendo acciones que nos lleven y creando contenidos que nos lleven a ese objetivo que queremos conseguir. Entonces, no es tan importante lo que nosotros queramos compartir, que también, sino que pensemos, que nos pongamos en la piel de ese cliente potencial y pensemos qué le gustaría ver de nuestra marca para
conseguir fidelizar a esa persona. Además, muy importante respetar siempre la identidad de la marca. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre todo con el tema de Reels, hay muchísimas marcas que se han sumado a las tendencias y hay veces que ves cosas que te transmiten incoherencia, ¿no? Que ves una marca muy seria y de repente ves haciendo una tendencia que es como muy de burla, muy de risa, ¿no? Muy divertida, entretenida, y quizás choca con esa impresión que tienes de la marca, con eso que te está transmitiendo por otra parte de los contenidos o incluso por otros canales, y te puede crear pues esa idea de que quizás no esté bien gestionada, no esté transmitiendo un mensaje claro a ese cliente potencial. Yo soy muy fan de las tendencias, pero sí que es verdad que lo que tienes es que cogerlas y adaptarlas a lo que tú haces. No hace falta que hagamos absolutamente todas las tendencias que salgan, sino esas tendencias que realmente van con la identidad de nuestra marca y obviamente llevándola a nuestro terreno, porque hay muchas veces que a lo mejor se ven algunos vídeos, algunos reels que están como forzados, ¿no? Como que realmente lo están haciendo más por compromiso o por pensar que se va a viralizar y que les va a traer un montón de seguidores, que porque realmente le esté ayudando a conseguir sus objetivos y esté dentro de su plan de contenidos y de ese branding o esa identidad de marca. Además, tercero, adapta cada contenido a su red social. Si yo voy a compartir un contenido en Instagram, pues de normal no tiene sentido añadir enlaces, y más si están acortados, en la descripción del texto, porque Instagram la mayor parte de la gente lo ve a través del móvil y en el caso del móvil pues no tenemos el enlace clicable, pero es que además el móvil ni siquiera es seleccionable, o sea, no puedo seleccionar todo el texto o una parte del texto para copiarla y llevarla al navegador. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de interés. Sin embargo, pues si te has fijado, la mayoría de la gente lo que hacemos es derivarlos al enlace que tienes en la biografía, que eso sí que es clicable, o incluso en historias que sí que puedes poner el enlace. Pero en el caso de otras redes sociales, como puede ser Facebook, sí que puedes poner ese enlace y es clicable y puede funcionar. ¿Por qué he cogido justo el ejemplo de Instagram, Facebook? Porque al final, como son de la misma compañía, tienes ese botoncito de compartir en ambos. Esto yo no recomiendo hacerlo. Al final el copiar y pegarlo y llevártelo a programarlo a Facebook o a Instagram, me da igual, cuesta unos segundos, que realmente no es mucho trabajo, y puedes realmente adaptarlo para que pues no ocurran algunos errores, como he visto muchas veces, de que a lo mejor se ha publicado algo en Instagram en el que mencionaba a alguien y obviamente pues en Facebook se ha quedado la arroba que no menciona a nadie. O el añadir hashtags, que al final pues en Instagram pueden funcionar muy bien, pero en Facebook no funcionan tan bien. Y por último, la número 4 es que te mantengas al día con las novedades de las redes sociales y con todo lo que va cambiando. Las redes sociales cambian y evolucionan a una velocidad increíble y es muy importante que siempre estés atento, que sigas varios profesionales especializados en redes sociales para que al final siempre tengas contenido y sepas cuáles son esas novedades que van a llegar, porque obviamente cuando puedes implementar esas novedades es algo muy beneficioso para ti, porque no hay mucha gente seguramente que esté trabajando en ello y por lo tanto tiene menos competencia, pero es que además las redes sociales, al haber invertido ese tiempo y esos recursos en esa novedad, seguramente le estén dando más valor, más alcance, como por ejemplo pasó con los Reels, que cuando se lanzaron pues tenían un alcance muy grande, la gente que los implementó en su estrategia y supo hacerlo bien creció muy rápido, y el resto pues ahora se están sumando, pero ya hay mucha más gente creando reels y por lo tanto ya no tienen tanto alcance porque hay más competencia. Y así también evitarás lo que pasa con muchas cuentas que siguen haciendo estrategias que funcionaban hace muchos años pero que realmente a día de hoy ya no están funcionando. Espero que este contenido te haya sido útil y te ayude. Ya sabes que te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que comparto y que puedes seguir formándote con el vídeo que te dejo aquí al lado. Nos vemos en los vídeos.